Dios les bendiga, amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Yo quiero hablarte acerca de la característica de una iglesia de reino. El mensaje que preparó el camino a Jesús a través de Juan el Bautista era: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado o está a la mano. Lo que está a la mano está a tu alcance. Luego Jesús predicó el mismo mensaje, pero después miramos en Hechos 1:3, antes de que Jesús ascendiera, dice que Él pasó 40 días hablándole y enseñándole acerca del reino de Dios. Pero luego, en Hechos 28, el libro de los Hechos termina diciendo de que el apóstol Pablo hablaba acerca del reino en una casa que él estaba alquilando mientras estaba preso en Roma. Entonces, hoy yo quiero hablarte acerca del libro de los Hechos, características del reino de Dios, basado en el libro de los Hechos. Entonces, lo primero es que para ser efectivo en el reino, tenemos que ser obedientes al Rey de Reyes. Este reino no es gobernado por nosotros. En este reino nosotros somos hijos que estamos bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una iglesia de reino, para iniciar, es una iglesia que está fundada sobre la roca. Eso no lo encontramos en Hechos, pero lo encontramos en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta qué decían los apóstoles, sus discípulos, quién era Él. Y Él, después que Pedro le dio la revelación de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dio la identidad y le dijo que sobre esta roca, esa roca es la revelación de Padre e Hijo, esa roca es la revelación de Cristo. No podemos tener llaves de reino si no tenemos revelación de Jesucristo. Entonces, una iglesia con una revelación de la persona de Jesucristo, sin la revelación de Jesús, jamás se nos dará esa llave del reino. Una iglesia fundamentada en Jesús y su palabra, según Mateo 7, versículo 24 al 28, que dice que el que oye y al que no oye, a ambos le viene tormenta, a ambos le viene crisis. Pero la diferencia es que uno está fundado sobre la roca y las crisis, las tormentas, las inundaciones no lo van a botar. Mientras que el que oye, conoce la palabra y la desobedece, ese va a sufrir gran pérdida. Una iglesia que tiene y entiende y usa las llaves del reino. Porque una iglesia fundamentada sobre la roca tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios. Una iglesia que ama a Dios y a su prójimo también. Segundo, una iglesia de reino es una iglesia que depende del Espíritu Santo. Jesús dice: vayan y esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hay gente que agarra un mensaje de YouTube, agarra los principios, agarra hasta el deje del predicador, pero lo que no puede imitar es la vida íntima de ese predicador, es la vida íntima, es la presencia que ese hombre carga por causa de su intimidad con Dios. Usted puede tener toda la receta de un mensaje, pero si no tiene la vida íntima con Dios, usted le va a faltar el sazón que usted quiere producir de aquel que usted admira. Entonces, el reino está en el Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Romanos 14:17 que el reino no es comida ni bebida, hablando de rituales. Dice, pero es justicia, paz y gozo. Nos dice qué es el reino, es justicia, paz y gozo. Y nos dice dónde está el reino, en el Espíritu Santo, dentro de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando en Hechos 1:8 dice que esperemos al Espíritu Santo, Él venía con el reino. Ahí es donde nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El Espíritu nos da poder para manifestar el reino. Una iglesia madura es guiada por el Espíritu, dice Romanos 8:14, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que si usted es maduro no es hijo de Dios. La palabra para hijo ahí es un hijo maduro, un hijo que piensa como el Padre, actúa como el Padre, se mueve como el Padre y entiende los negocios del Padre. También el Espíritu nos guía a toda verdad. Sin el Espíritu Santo vivimos en una mentira. Si Jesús es verdad, todo lo demás es mentira. Entonces, una vida de mentira es vivir una vida esclavizada. Tercero, una iglesia de reino es una iglesia que vive en comunidad. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta gente no solamente se congregaba y le miraba la parte trasera de la cabeza de la persona que se congregaba en el edificio. Ellos tenían coinonía, ellos tenían compañerismo, ellos oraban juntos, comían juntos, se amaban. No tenían una relación con un templo o con una denominación, tenían una relación y un amor genuino entre hermanos. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había una cultura de generosidad. Y la multitud de los que habían creído, dice Hechos 4:32, era de un corazón y de un alma. Realmente un alma es una mente, ahí la palabra correcta. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Luego dice el versículo 34 y 35, así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire qué tremendo, cuánta gente necesitada hay cuando hay empresarios, cuando hay pastores con mucho dinero que pueden equipar el cuerpo de Cristo, que podemos equipar gratuitamente a pastores que no tienen acceso a la revelación que Dios nos lo ha otorgado por gracia y sin embargo la estamos vendiendo, cuando Dios nos dice que por lo que de gracia recibimos, de gracia demos. Yo no tengo ningún problema para colaborar. Por ejemplo, si mi familia va a morir al mar y decimos, bueno, vos ponés la gaseosa, vos ponés la comida, vos ponés la chivería, entonces entiendo la colaboración dentro del cuerpo de Cristo donde todos aportamos, pero lo que no estoy de acuerdo es cuando hacemos comercio con el fin de ganar. Esto no es nuestro negocio, esto es nuestro llamado. Pero aquí en el libro de Hechos era una iglesia que vivía en comunidad, tenían todas las cosas en común, no había necesitado porque el hermano que tenía no cerraba sus ojos a la necesidad del pueblo. Y ¿saben qué? La Biblia dice que el mundo no cree el mensaje del rey que queremos servir y del reino que queremos avanzar porque nos mira en desunidad. Eso lo dijo Jesús en el aposento alto, orándole al Padre, que sean uno para que crean que tú me enviaste. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra diferencia, nuestro celo, nuestra envidia, nuestra crítica es algo que es contraproducente al mismo rey y al mismo reino que queremos avanzar. Número 4, una iglesia de reino es una iglesia evangelizadora. La evangelización es un mandato. Pues si anuncio el evangelio, dice, y no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tengo. Pero si de mala voluntad, la comisión que se me ha sido encomendada estoy haciendo, dice Pablo en 1 Corintios 9, 16 y 17. Entonces, somos llamados a ser testigos, no solamente a pertenecer a la iglesia. El poder del Espíritu Santo también era para ser testigo o evidencia de ese rey y de ese reino. Dice la Biblia, ¿cómo creerán si nadie les predica? En Romanos 10, del 14 al 15. Y ahí está citando Isaías 52, 7, donde dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buena nueva. Eso dice Romanos 10, 15. Pero en Isaías 57 dice, que dicen al pueblo, tu Dios reina. Entonces en Isaías 57 entendemos que lo que Pablo está citando es Isaías 52, 7, cuando habla de los pies hermosos de los que anuncian el evangelio y que el mensaje es de reino. Entonces, la evangelización es producto de nuestro amor. No evangelizamos más porque no amamos más, porque preferimos nuestra comunidad. El número 5, dije que era una iglesia de reino, es una iglesia evangelizadora, pero si solo evangelizamos y no discipulamos, hemos hecho el trabajo a media. Una iglesia de reino, número 5, es una iglesia discipuladora. Mateo 28, 18 nos manda a ser discípulos de naciones. Dios obra en conocimiento. Dios dice que el problema de su iglesia es la falta de conocimiento. En el discipulado se le da conocimiento, se le da entendimiento a las personas. Esto causa que seamos llevados cautivos, dice, destruidos y perezcamos como pueblo de Dios. Cuando en Isaías 5:13 dice que somos llevados presos por ignorancia, y en Oseas 4:6 dice que perecemos, que morimos, que vivimos vida por debajo del botín y del sacrificio de Cristo en esa cruz. Entonces no solamente evangelizamos, sino que discipulamos. Número 6, una iglesia de reino es una iglesia generosa. Ya leímos que no había ningún necesitado entre ellos, porque había amor. Desgraciadamente, los cristianos, cuando ellos son prosperados, lo único que engrandece son sus closets, sus casas y sus carros, pero nunca el reino. Y algunos solo diezman por temor de que Dios le quite la bendición. No es por una convicción de que están agradecidos con el que los salvó, el que lo amó, el que lo restauró y que queremos avanzar el reino de Dios. Cuando pedimos por dinero no es para tener lujos. Dios no tiene problema con los lujos, siempre y cuando los lujos no te tengan a vos. Pero el problema es que tenemos una iglesia tan artificial y superficial y tan carente de una estima correcta, que muchas veces buscamos valor en todas las cosas, en título, en lujos, en ropa, en marcas, en carros, en quien conocemos, y todos estos valores los estamos buscando fuera de Cristo, y tristemente, por ignorancia o a sabiendas, muchos están usando el nombre de Cristo para tratar de engrandecer esas carencias que están en su espíritu. No, hermano, esto es para negarnos a nosotros mismos. La cruz es para negarnos, no es para autosuperación, sino autonegación. Pero el secreto y el misterio de Dios es que entre más te negas, Dios te bendice más, Dios te da más. Pero el problema es que yo puedo engañarlo a usted, pero Dios no puede ser engañado, y Dios ve el corazón, que es lo que muchas veces el hombre no ve. Entonces, dice aquí, una iglesia generosa, en Mateo 25:34 dice,
Mateo 25, versículos 34 y 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió el rey, le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay gente que quiere honrarme a mí porque soy el obispo, porque creen que soy algo especial, y atropella al hermanito que limpió el baño, atropella al hermanito que está en el parqueo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que la Biblia nos manda a tratar a todos como al Señor. Si tratáramos a todas las personas conversa y conversa como al Señor, seríamos diferentes. Si nosotros hiciéramos nuestro trabajo para el Señor, fuera una garantía tener a un cristiano en tu empresa, en tu casa, en tu finca. Pero desgraciadamente muchos usan el nombre de Cristo para agarrar trabajo y después las mañas dejan en mal el mismo nombre que usaron para ese trabajo. Son impuntuales, llegan tarde, dan mal trabajo, no tienen orgullo de su calidad, cobran caro, prometen mucho y dan poco. Es mejor prometer poco y dar de más y dar la mía extra. Entonces aquí hablamos de una iglesia generosa que decía: ¿cuándo te miramos desnudo? Porque a veces el Señor se esconde dentro de niños pobres, familias pobres, tus hermanos pobres, y te pasas por alto la oportunidad de bendecir a Cristo porque usted solo ve a Carlos García, porque usted solo ve a Juan, a Pedro, a María, a Juana, y se pierde al Cristo en ellos por tropezar con el vaso de barro. Si usted quiere hacer algo para Cristo, visite al que está en la cárcel, vista al desnudo, ayude, y dice que esto van a decir: ¿cuándo lo hicimos? Y mire esto bien, esto es una advertencia: yo doy de comer, el Espíritu hace los milagros, yo visito al prisionero, el Espíritu profetiza. Entonces todos los dones que muchas veces nos hemos apropiado es Dios operando entre nosotros por su gracia. Pero mire bien, ¿qué es un ministerio exitoso? Un ministerio de milagro, un ministerio de profecía y un ministerio de liberación. Pero había unas personas que dicen: Señor, oramos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros. Y él dice algo sorprendente: nunca los conocí, que significa nunca me pertenecieron. Como cuando Isaac dice que conoció a Rebeca, la poseyó, la tomó, la volvió suya. Pero ¿qué pasa? Nosotros usamos el nombre de Cristo, aceptamos a Cristo, pero nunca nos rendimos a Cristo, mucho menos nos dejamos gobernar por Cristo. Entonces muchos ministerios de milagros se van a sorprender con aquellos ministerios de misericordia, que aquellos que tuvieron las multitudes, que tuvieron la fama y la televisión, se van a dar cuenta algunos que era para ego de ellos, pero mientras algunos que tal vez eran desconocidos, pero estaban dando de comer al pobre, que estaban visitando al preso, que estaban enfermos, yo creo que van a tener las mayores recompensas, y en el cielo va a haber muchas sorpresas. Número 7, una iglesia de reino es una iglesia movida en misericordia. Lucas 10, 25 al 28 dice: he aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Entonces respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Jerusalén era donde se adoraba. Todas las tribus viajaban de las diferentes tribus o de las diferentes naciones a Jerusalén para adorar. Y dice que cayó en ladrones. Quiere decir que este hombre venía de adorar. Y los ladrones no solamente son ladrones físicos, sino que representan al diablo, que es ladrón desde el inicio. Y entonces dice: los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejando medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, mire, el sacerdote, el pastor, el apóstol, el obispo, y dice que descendió por aquel camino y viéndole pasó por largo, cerró sus ojos y cerró su boca, como muchos han hecho en nuestras naciones. Asimismo un levita, este era el diácono, este era el que estaba a cargo de la alabanza, este era el que estaba a cargo de los grupos familiares, de las casas de oración. Otro religioso más, que vio a su hermano golpeado, necesitado, y también se hizo el loco. Y dice: pero un samaritano, o sea, un inconverso. ¿Sabía usted que yo tengo inconversos que me apoyan más financieramente que muchos de mis hermanos?
La mayoría de mis hermanos solo me ven como una opción para pedirme un favor financiero, pero no me ven como un ministerio digno de la inversión de ellos y se pierden de la bendición porque usted nunca va a recibir lo que usted no honre. Y entonces él les dijo y los confrontó a este maestro de la ley, acuérdense que era un maestro de la ley que le hizo esta pregunta, queriendo verse como que era la cuarta persona de la Trinidad, pero después Dios lo confrontó con el hecho de que él no tenía misericordia. Y entonces dice que este hombre, mire lo que hizo. Dice que fue movido a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, vino, se bajó del caballo y lo puso sobre su cabalgadura, dice. Estaba dispuesto a bajarse para subir a otro. ¿Usted, qué está dispuesto a hacer para elevar a otro, para empoderar a otro, para ayudar a otro? Y mire bien, dice, lo llevó al mesón, o sea, a un hotel, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este era un inconverso. El sacerdote idolatraba el templo de Jerusalén. El levita idolatraba también el templo. Sus funciones se le creían más alto que Dios. Y sin embargo, no tenían la característica número 1, que es que Dios es amor y es pronto en misericordia, tardo en la ira. Y entonces tenemos que ser una iglesia de misericordia si vamos a ser una iglesia de reino. Entonces, y 8, una iglesia de reino es una iglesia que demuestra el poder de Dios. Dice Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este apóstol Pablo llegó con milagros, pero motivado por amor, no por ego. Que la Biblia nos invita a que anhelemos los dones del Espíritu, que anhelemos los milagros, la ciencia, la sabiduría, el dominio propio. ¿Pero para qué? Para servir y por amor. Hebreos 2, del 3 al 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? No, cuando yo predico y el mensaje de Dios y estoy alineado con Dios, yo no solamente testifico con mis palabras, sino que el Espíritu pone su poder en la palabra y hay milagros, hay señales, hay prodigio, porque hay muchas iglesias que no han visto milagros en años, hermanos. Algo anda mal. Vamos a las cruzadas evangelísticas, donde deberíamos como iglesia ir a interceder y a servir, a buscar los milagros que debíamos haber obtenido en la iglesia. Pero yo creo que Dios está cambiando todo eso. Estas son 8 características de una iglesia de reino. Espero que esto te haya sido de bendición y hasta pronto.